Amigos de Capital 21, ¿cómo están? Hoy les traemos una gran sorpresa. ¿Quién no ama a los animales? Nos lanzamos al Centro de Transferencia Canina para hacer crecer ese amor por estos bellos animales. Así que acompáñenos y vamos a darle. Este Centro de Transferencia Canina, que es un espacio de tránsito para que ellos puedan mejorar su condición de vida y que logremos lo que realmente buscamos, que es que tengan una adopción, que realmente se queden ahí y cambie por completo su vida. Y como pueden ver, en el Centro de Transferencia Canina pueden interactuar con el que posiblemente sea su futuro mejor amigo. Acuérdense que también los perritos eligen a la familia que quieren. Pero pues para hablarnos sobre el proceso de adopción y todo lo que tenemos que hacer, Vania nos contó esto al respecto. Lo primero es que los conozcan. Lo segundo es que convivan con ellos, porque es absolutamente diferente. Es como una relación amorosa, es un tema de química, ¿no? De que te gusta estar con él. Y lo siguiente es que se le pide documentación, que es comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, identificación oficial, algún comprobante de pago, y tienen que llenar un formato. El formato que dice las responsabilidades que conlleva la adopción. Algo curioso de aquí del centro es que los animalitos que son rescatados les ponen el nombre de la estación donde los encontraron. Tal es el caso de Amay, que fue encontrado en Jamaica de la línea 9, y de Panty, que fue encontrado en Pantitlán. Pero hay un caso en particular que, a pesar de no tener un nombre de estación, ha tocado nuestro corazón. Chato fue rescatado en la estación Ferrería. Le pusimos Chato porque no se nos ocurrió en ese momento otro nombre, pero él fue rescatado en muy malas condiciones, fue arrollado por el tren. Como ven, pues él no puede caminar, sin embargo, pues va mejorando, va evolucionando muy bien. Así que ya lo saben, amigos, si están buscando a su próximo mejor amigo, recuerden que es mejor adoptar que comprar. Y en el centro están abiertas las puertas de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Y pueden transportarse en metro, en la estación Rosario o en Metrobús en la estación Bachilleres 1. Así que no lo piensen más y láncense al centro De Transferencia Canina. Para Capital 21, Carla Palacio Y Eric Salgado.